El presente latinoamericano nos ocupa y nos preocupa mucho en este canal. Y hay un hecho que no podemos soslayar, que es la situación por la que está atravesando Venezuela, que no es solo la de Venezuela, es un ejemplo claro de lo que está atravesando América Latina. Aquí desde Argentina como argentino tenemos la invasión de Trump. Está claro que es una invasión invitada por el propio presidente, ¿no? Nuestro enfermo presidente le dijo a Trump, vengan, invádannos. Y Trump, bueno, ni tonto ni perezoso, no perdió oportunidad. El caso de Venezuela es diferente, porque Venezuela hace rato que se viene parando desde un lugar alternativo. Chávez hablaba del socialismo, no vamos a entrar en esa discusión, hasta dónde era o hasta dónde no era. Maduro no es Chávez. Pero claramente la situación actual es muy grave, ¿sí? En estos días hicimos un short mostrando justamente los ataques de Trump directamente a balsas de pescadores, acusándolos de narcotraficantes, y en la cual incluye también a Colombia, ¿no? Y lo incluye a Petro como jefe de narcotraficantes. Ahora bien, perdón, la tensión tensa, la relación tensa entre Venezuela y Estados Unidos viene desde el chavismo, está claro, desde Chávez, pero nunca llegamos a este extremo, está bien, ya sabemos lo que es Trump. Así que para esto tenemos a quien ya se transforma en nuestro analista especialista en América Latina, uno de los principales que venimos teniendo, Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola Guido, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora que nos vean, pero aquí estamos, bien, viviendo los acontecimientos latinoamericanos intensamente. Intensamente. Quiero recordar que Juan Carlos es doctor en ciencias políticas y es director académico del Centro de Investigaciones de Procesos Políticos y Sociales de América Latina, con sede en Santiago de Chile, y que recientemente, muy fresquito, acaban de sacar un nuevo libro que se llama ¿De qué sirvió?, respecto a las protestas y la movilización popular del 2019. ¿Sí? Así que, bueno, la pregunta es, ¿por qué Trump se embarcó de manera tan fratricida contra Venezuela? ¿Qué podemos decir al respecto? Interesante la pregunta porque indudablemente en la última, yo diría de las últimas 2 o 3 administraciones norteamericanas, incluyendo la primera de Trump, ¿cierto? Obama, Biden, Trump, ¿cierto? No había habido una preocupación fundamental sobre América Latina y el Caribe. Aunque siempre el Departamento de Estado y el Departamento de Asuntos Latinoamericanos están pendientes de lo que ocurre en estos lares, no había expresado una preocupación tan fuerte, incluso con los 3 procesos más radicales que se vivieron a comienzos del siglo XXI en América. Y los 3 era justamente uno Venezuela, con el caso de la revolución bolivariana cuando la dirigía el presidente Chávez, con la revolución ciudadana en su momento que la dirigía Rafael Correa, y con la revolución democrática, ¿cierto? Como la llamaban. Yo respeto los nombres de los protagonistas, ¿cierto? La revolución democrática cultural que se vivía en Bolivia. Si bien es cierto, Estados Unidos se manifestaba, si bien es cierto, a través de la OEA y especialmente de su canciller o el secretario general Almagro, fundamentalmente Almagro, incluso de Insulza, en caso chileno, ¿cierto? Tenían preocupación por esos procesos. Los procesos podían darse y se podían avanzar y podían caminar como caminó en su momento el proceso bolivariano, como caminó el ecuatoriano y el venezolano, pero poniendo la atención también a procesos económicos como era la creación del Banco del Sur u otras, ¿cierto? Que tenía siempre, Estados Unidos mostraba preocupación por lo que hacía Brasil de Lula,
¿ah? Nunca dejó de lado a Brasil de Lula, siempre lo tuvo pendiente. Claro, es muy distinto hablar de Bolivia y su injerencia de Estados Unidos en él, y la injerencia que puede tener Estados Unidos sobre Brasil, porque Brasil es una de las tres más grandes economías de América Latina, junto no sé cómo estará hoy día la economía argentina, pero eran las tres, ¿no? México, Brasil y Argentina. Y luego, Éramos, ¿ah? Eran. éramos. Por eso es lo que parece ser que quiere recuperar el presidente Milei, ¿no? Hay que volver a ser grande como eran en el siglo XIX. En la mayor parte de los datos estadísticos estamos al fondo de la tabla ahora, así que. Claro, claro. Entonces, Y Milei está muy orgulloso de eso. sí. Entonces, en ese sentido, la preocupación seguía siendo el caso de Cuba, porque siempre ha sido una preocupación, y a pesar de eso, fíjate que las leyes de Obama permitieron cierta flexibilidad respecto al bloqueo, que permitió, ¿cierto?, un respiro para Estados Unidos, y tampoco Estados Unidos intervino mucho en las relaciones Chávez-Fidel o Chávez-Cuba en su momento, porque había una colaboración y no había como una suerte así de una calma, por llamémoslo así, de una cierta aceptación de que América Latina ya no era el continente donde los norteamericanos podían llegar y instalarse para hacer lo que ellos quisieran, o obligar a los gobiernos de turno o a las élites políticas de sus países a hacer lo que Estados Unidos quería. ¿Ah? Incluso el caso más bullado está en el caso chileno, cuando el presidente Lago le dijo a Bush que no lo respaldaba en la invasión a Irak, ¿te acuerdas? Entonces eso fue como, parece ser que los latinoamericanos tienen algo que decir ahora. Todo esto en el marco de un fin de guerra fría, ¿no? En una nueva constelación de poderes que comenzaban a anunciarse dentro del concierto internacional. Nos quedaba claro todavía cómo iba a ser este reordenamiento del mundo después de la Guerra Fría, después de la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y dentro de esa tranquilidad, como yo observo el proceso, ¿no? Comienza a emerger una potencia que siempre estuvo ahí, pero que no se entraba en un proceso de expansión internacional, de hacerse presente en el mundo internacional, en el mundo global, y ese mundo comenzó a ser China. China es un proceso que uno lo va observando lentamente y que se va instalando de manera silenciosa en muchos aspectos, no haciendo aviento de su propio poder, mostrando cómo podía combinar dos sistemas, ¿no? Un sistema económico de orientación capitalista, industrial, etcétera, y un sistema comunista. Esta mixtura, ¿cierto?, comienza a darle una potencia a China muy fuerte, y va necesitando una serie de recursos naturales que están dentro de otros continentes y los cuales China sale a buscarlo. Y comienza, ¿cierto?, lo que podríamos decir la conquista silenciosa de China de los mercados latinoamericanos. Porque si uno observa cómo va metiéndose en el mercado y construyendo, participando, invirtiendo y comprando, va haciendo que la economía latinoamericana vuelcan, ¿cierto?, su mirada hacia Asia-Pacífico. Imagínate que ahora está la próxima reunión, comienza el jueves, en Asia-Pacífico comienza, pero dentro de Asia-Pacífico, quien manda todo ese grupo de gente es China, ¿no? Y así sucesivamente China va abriendo otro flanco por todo lo que es Asia, y va también llegando a África y va llegando a otros países. Entonces el mundo se va cubriendo de actividades económicas, financieras chinas. Y no solamente de eso, sino que tú ves también que grandes cantidades de turistas chinos salen a recorrer el mundo y comienzan una participación muy activa
¿no? Entonces, en ese momento, China comienza a hacerse un rival muy potente de Estados Unidos. No voy a resumir todo lo que es el proceso mismo de encontronazos que se comienzan a dar en diferentes áreas estratégicas, geopolíticas del mundo entre Estados Unidos y China. China comienza a tener el control, tal vez no directo, pero un control mediático, un control efectivo, financiero de muchas economías latinoamericanas, como también de África y de otros lados, ¿no? Y dentro de eso, Estados Unidos veía esto como una competencia que no le era problema hasta que comenzaron a perder mercados y comenzaron a ser desplazados de mercado. Porque una cosa es competir en un mercado y tener participaciones similares, pero otra cosa es cuando tú eres desplazado de un mercado y ya el producto norteamericano no comienza a ser comprado o comienza a ser añorado o comienza a ser deseado por la economía de este gran consumidor global, sino que comienzan a ser las compañías Estados Unidos, perdón, China, las que comienzan a tener aquello. Entonces tú ya no sé, es que lo quiero colocar en este punto. No es que yo quiera tener el teléfono, el iPhone norteamericano, quiero tener el chino. Y eso hace la diferencia. Entonces, en ese aspecto, Estados Unidos entra en un proceso de pérdida y cada vez se va endeudando más, porque Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Tiene la mayor deuda externa del mundo. Pero ¿cómo lo compensa? Y aquí viene el dato. ¿Cómo lo compensa ese endeudamiento, esa pérdida de competitividad comercial, financiera, etcétera? El 2007 juega un factor, pero central en la economía norteamericana cuando se produce la crisis de la subprime, ¿no? Genera una situación. El tema es que Estados Unidos compensa todo eso porque tiene una cualidad. Su industria armamentista es la principal de todo el mundo. El monopolio de la producción de armas, y no solamente armas convencionales, sino también el monopolio de armas nucleares, la tiene Estados Unidos. Eso, hoy día, si uno quisiera decir dónde sostiene su poderío Estados Unidos económico, es la economía que genera el mundo militar. Y para eso necesita conflicto, y para eso necesita intervención, y para eso necesita encontrar donde poder vender y producir armas. La industria armamentista vive de las permanentes guerras. Y por lo tanto, guerras en Asia, guerras en Medio Oriente, guerras en África, y todas son surtidas en términos de entregar esa arma por Estados Unidos. Tú sabes que se producen armas que en guerra, en las cuales las armas que se producen quedan ahí. Nadie las recupera porque es mejor que pasen a ser armas de contrabando para que se vendan en otros conflictos o se entregan a las grandes mafias del narcotráfico o del crimen organizado que ir a recuperarla, porque a Estados Unidos no le interesa recuperar armas que venden, sino que vayan al mercado negro, le da lo mismo. El comercio de las armas es una de las industrias más potentes que existe a nivel mundial, ¿no? Es que todo esto tiene que ver con nuestra América. Tiene que ver con nuestra América porque nuestra América ha llegado a un momento determinado en que las armas que hay en América Latina las tiene el narcotráfico. Pero ya no hay guerra en América. Ese es un elemento que, si tú te fijas, la última guerra directa fueron dos, si no me equivoco, son en 1979, cuando la guerra que se inicia contra los sandinistas, financiadas por Estados Unidos, ¿cierto? A través del el caso de Reagan Gates, que era de Irán, etcétera, una triangulación de armamento. Y la invasión de Grenada, cuando terminan con el proceso que se había dado ahí con la revolución de Maurice Bishop, ¿no? Entonces, pero de ahí en adelante
los países latinoamericanos entran en procesos de democratización. Se terminan y se acaban las dictaduras militares. Y ya Estados Unidos tenía, el único país que no compraba armas a Estados Unidos era Chile, por la enmienda Kennedy, que le prohibía, a partir de la violación de derechos humanos, se había establecido la enmienda Kennedy, apoyada por Carter y otros, ¿cierto?, que impedían que Estados Unidos vender armas a Chile. Pero en el resto todos eran surtidos por armas norteamericanas. El último gran problema para los norteamericanos tiene que ver con la... ¿Qué pasó ahí? No, nada. Yo te veo y te escucho normalmente. Parece que ahí se anduvo. Ahí está. Lo que pasa es que se genera la paz que logra, ¿cierto?, en Colombia, ¿cierto?, el gobierno de Santos con la FARC. Uh-huh. Y eso también es una caída de toda la armamentos clandestinos que circulaban en América Latina. O sea, Estados Unidos deja de tener un mercado armamentístico en América Latina. Y vienen y surgen estos tres gobiernos, y especialmente el de Venezuela, el que tiene una perspectiva también de transformaciones en la cual ni siquiera, y tú lo decías al comienzo, ni siquiera Venezuela, a partir de 1998-99, cuando gana el presidente, la elección del presidente Chávez, ni siquiera se propone hacer una revolución socialista. Y creo que eso es fundamental decirlo. Chávez nunca se propuso hacer una revolución socialista en 1998-99, cuando dicta la primera constitución política del chavismo, por decirlo así. Uh-huh. Nunca. Y incluso había una cosa que siempre yo destaco, que era que ellos Chávez hablaba del populismo radical, porque él asumía que su régimen era populista radical, porque iba a desarrollar, a partir de la billetera fiscal, como él mismo decía, una gran distribución de la riqueza. Y especialmente de la riqueza petrolera. ¿Ah? Y por eso va a buscar tomar el control de la industria petrolera, que si bien es cierto, estaba nacionalizada, pero no tenía el control, el Estado venezolano, el control de la producción y distribución y comercialización del petróleo, sino que lo tenía una élite, una oligarquía que se había formado en torno a la industria del petróleo a partir de los años 50 en adelante. Eso, Chávez lo dice, esto lo voy a nacionalizar en un sentido de que lo voy a poner al servicio de la nación venezolana y voy a abrir la billetera fiscal. Acuérdate que esto es muy importante, porque eso es lo que le permite a Chávez tener 5 o 6 años de mucha potencia en cuanto a su planteo de transformación. ¿Por qué? Porque las masas chavistas lo apoyan, porque había una gran billetera fiscal que le permitía financiar una serie de planes. Por ejemplo, uno de los planes más interesantes que lleva a cabo Chávez es las conversaciones en los barrios de Caracas que en torno al agua, que no había agua potable. Comienza a llegar el agua potable a los barrios, comienza a hacer producción de vivienda, etc. Hay toda una maquinaria que se pone en función de eso, ¿no? Y eso permite que el proceso avance, pero no en una perspectiva socialista. Claro, tenían rencillas producto de que muchos de los intereses que tocaba Chávez en ese momento eran intereses norteamericanos, pero estas no eran más que otra expresión de lo que yo llamo las revoluciones nacional populares. Sí. Fíjate que uno de los más interesantes teóricos del populismo, que es argentino, que es Ernesto Laclau, ¿cierto? Él se fue a vivir un tiempo a Caracas en los primeros años de los gobiernos de Chávez, porque él decía que ahí estaba la realización de su proyecto populista, de cómo él pensaba el populismo, porque Laclau siempre fue un admirador
de la expresión del populismo, ¿ah? En todos sus sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, él decía, era como Hegel viendo llegar cuando vio Hegel a llegar a Napoleón, entonces, en París, y él decía, aquí va la historia, aquí va pasando la historia. Lo mismo en el caso de Laclau con respecto a Chávez. Bueno, pero Chávez después tiene un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, que lo hace virar en el 2003, si no me equivoco. Fue cuando hay un golpe de Estado en que lo toman detenido por un par de días, y las masas populares de Caracas, de Venezuela, concurren y logran derrotar a Carmona y su gente, y recuperan a Chávez, y lo recuperan en el sentido de que lo colocan de nuevo en el poder, y Chávez ahí dice, voy a iniciar el socialismo del siglo XXI. Fue una frase famosa que hasta el día de hoy andamos buscando cómo se traducía eso, ¿no? Es el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que era el socialismo? Y tenían algunos Picoff y otros, ¿cierto? Eran como teóricos, pero en el fondo seguía siendo un populismo. Pero hubo un cambio que comenzó a debilitar el proyecto populista, y no a debilitar el proyecto populista, pero no fortalecer el proyecto socialista, ¿no? Que fue cuando Estados Unidos decide, dado también la confrontación que tenía en otros lugares, decide modificar el precio del petróleo, pero no modificarlo a través de una decisión de bajarlo, sino que mandar al mercado sus reservas. Y eso es muy significativo, porque Estados Unidos entra en una guerra comercial con los países productores de petróleo, en la cual, ¿cierto?, en un momento determinado el petróleo estaba a 150, 160 dólares el barril, y lo hace caer a 40, a 45, que afecta no solamente a Venezuela, sino que afecta a los otros países petroleros de la región, como México, como incluso a Ecuador, en lo poco y nada que produce Perú, etc. Todos los países petroleros resienten eso porque su masa de dólares cae. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que en el fondo la potencia del proceso chavista se ve debilitado, porque ya no tiene esa cantidad de dólares para poder hacer distribuciones, porque el populismo, una de las cosas fundamentales que tiene para hacer es que tenga algo que repartir, y si no tiene que repartir, se muere el populismo, ¿no? Pero en vez de entonces de pasar a una ofensiva socialista, comienza a quedarse en un estancamiento del proceso revolucionario bolivariano, por decirlo. Y eso implica, ¿cierto?, que comienza a producirse este otro elemento de que finalmente la gente comienza a irse, se comienza a ir la élite. Primero se va la élite económica. La gente que tenía capacidad económica se va de Venezuela, comienza a migrar, comienzan a irse a distintos lugares. Y eso también comienza a descapitalizar a Venezuela, y comienzan a tomarse medidas en la cual se comienza a cerrar el proceso democrático. Y eso también es cierto, que hay que decirlo. Comienza a cerrarse canales de participación, de competencia entre oposiciones diversas, ¿no? Porque no era una oposición derechista, porque la oposición derechista se fue después del intento de golpe de Estado. Cuando fue derrotado Carmona y lo suyo, se va. Por lo tanto, quedan solamente las capas medias, los sectores intelectuales, que comienzan a hacer oposición a Chávez. Pero al mismo tiempo comienza a recibir de la parte de la comunidad internacional esta idea de hay que defender la democracia venezolana. Y comienzan fundamentalmente los gobiernos de derecha de España comienzan a desarrollar una idea de que en Venezuela se está construyendo un nuevo tipo de dictadura política, ¿no? No nada.
una nueva forma de autoritarismo, y más todavía en un momento en que toda América Latina estaba en proceso de democratización, intensos, etcétera. Entonces, Venezuela comienza a verse como una distorsión en el concierto de países latinoamericanos. Es largo meterse en el proceso mismo, porque nos lleva, ¿cierto?, a que Venezuela no sabe cómo resolver uno de los problemas sustantivos de la izquierda, que lo hemos conversado también acá, que es qué hacer cuando tú no tienes el líder. ¿Cómo lo reemplazas? Y cuando ya se produce la muerte del comandante Chávez, ¿cómo reemplazas? ¿Y cómo haces que eso quede en manos de un proceso político en vez de una designación política? Que no quede como una situación de herencia, de legado. Él me nombró y por lo tanto yo soy el nuevo jefe de este asunto. Y ahí nombran a Maduro. Y el señor Nicolás Maduro no tiene las mismas dotes, ni tiene las mismas virtudes, ni tiene las mismas capacidades, ni las mismas potencias que tenía el líder anterior. Uh-huh. No es culpa de él, sino que también la incapacidad de todo lo que es el Partido Unificado de Venezuela, de poder decidir de una manera distinta el liderazgo, ¿no? Y entra en un proceso de descomposición. ¿Para qué vamos? Venezuela lleva del 13, ¿cierto?, desde que se produce la muerte del compañero Chávez, hasta la fecha en un proceso de descomposición de su propio proceso de revolución bolivariana. Porque tú no puedes pensar de que no te le puede ir 1 millón de personas, pero tampoco te le puede ir 2 millones. Y se calcula que han salido como 6 millones de gentes de Venezuela. Y gente que no es solamente la clase alta, sino que también los sectores populares, trabajadores, de todo tipo. Entonces, cuando uno piensa ese proceso, dice, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela de que se produce esta crisis humanitaria? Claro. Entonces, bueno, los compañeros te dicen, mire, nosotros estamos en un proceso de bloqueo. Nos han bloqueado, nos tienen todas las cuentas internacionales cerradas, nos confiscaron el oro que teníamos en Inglaterra, no nos dejan. Bueno, sí. Pero yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿acaso no había una capacidad industrial instalada? ¿No había una capacidad? Porque Venezuela no era Cuba. Exacto. ¿No? Tenía otros recursos. Entonces, ¿por qué Venezuela tenía que depender solo y exclusivamente del petróleo? Tampoco hubo una acción en ese sentido. Si yo soy un conocedor de América Latina y sé que yo me declaro mañana socialista y voy a expropiar todas las industrias y todas las empresas norteamericanas o todas las empresas capitalistas, voy a tener inmediatamente sobre mí todo el capitalismo internacional tratando de negarme esa posibilidad. Bueno, eso hizo Maduro durante todo este tiempo, pero nunca creó las alternativas para darle una respuesta a la sociedad y al mismo tiempo maneja de una manera muy especial, que siempre deja elementos para la discusión acerca de los procesos eleccionarios, si son reales, si son fraude o lo que sea, pero siempre quedan pendientes, ¿no? Y eso ha generado una situación en que Venezuela se ve como algo totalmente distinto dentro de la región. A pesar de que tengamos gobierno de derecha, a pesar de que tengamos gobierno de centro izquierda o tengamos gobiernos progresistas, Venezuela no parece ser lo mismo que Colombia o lo mismo que en caso de Bolivia u otros, ¿no? Venezuela aparece como el caso que es lo distinto.
y por lo tanto se merece, no estoy diciendo que yo lo diga que sea así, el concierto internacional dice, se merece que terminar con esa dictadura, terminar con la dictadura de Maduro. Uno podría decir, es una dictadura. La definición de dictadura, tú sabes perfectamente que aguanta mucho, es muy larga, muy laxa, pero desde el punto de vista de la concentración del poder, desde la concentración de la discusión, de la competencia, de las libertades, hay una serie de bemoles con respecto a Venezuela que uno podría poner en duda su propia condición democrática. Y no lo estoy diciendo, Guido, en una condición de democracia porque tenga en mente la definición de democracia liberal. No. Estoy diciendo que cómo podemos ser democráticos sin tener que concentrar el poder. Ese es mi punto. Y ahí hay un nudo no resuelto por estos procesos políticos. Lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasó en su momento en Ecuador. Lo resolvieron en Ecuador y en Bolivia, lo resolvieron de una forma muy atroz, que finalmente significó la pérdida del poder popular, por llamarlo de alguna forma, porque cayeron en manos de grupos de derecha. Ahora no sabemos cómo va a ser el gobierno de Rodrigo Paz. No lo sabemos, es un hombre de derecha, finalmente. Y en el caso de Noboa y como en Ecuador es lo mismo, ¿no? Etcétera. Pero tenemos. Entonces, ¿qué aparece? Como no hay una resolución de la crisis política interna, humanitaria y social de Venezuela, y tiene algo que no tiene Estados Unidos, que es muy interesante. Venezuela tiene algo que Estados Unidos desea controlar, que quiere tener algo que no lo obligue a tener que desplazarse largas distancias para conseguirlo. Petróleo. Fundamentalmente petróleo y otros recursos naturales que posee en el territorio venezolano. Por lo tanto, si Estados Unidos necesita petróleo, tiene que traerlo ya sea de sus campos, de sus propias petroleras, que no las quiere tocar, pero sí tiene que traerlo del Medio Oriente. Y ahí tiene que cruzar casi todo medio mundo para llegar. Entonces, pero mueve un par de barcos y los tiene ahí mismo. Entonces, sí, ahora le vamos a regalar nosotros todo el petróleo, así que claro. Entonces, va a tener una fuente alternativa porque Argentina le va a regalar todo el petróleo a Estados Unidos. Le va a regalar petróleo y le va a entregar petróleo que no tiene, digamos, no le va a contribuir en ninguna, mayormente a ustedes como pueblo, como sociedad, para su propio destino, sino que para el destino de ellos. Es la regla de oro de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, no contribuir con nadie. En ese sentido, hoy día, fíjate que Trump es un tipo muy astuto dentro de su maldad, por decirlo de alguna forma, que el tipo no va derechamente a combatir a Maduro por su condición, comillas, de dictador antidemocrático, ¿cierto? Sino que crea la ficción, porque es una ficción, de que Maduro es el jefe de la mafia, de los narcotraficantes de América Latina. Y que toda la droga que llega a Estados Unidos vendría, ¿cierto? O saldría desde el espacio territorial venezolano. Y por ende, yo voy a ir a movilizar toda mi batería armada, barcos, aviones, portaaviones, lo que sea, para frenar eso. Y como eliminando estas lanchas que dice eliminar, que a donde va la droga, que todavía no tenemos ninguna comprobación efectiva que así lo sea, ¿cierto? Porque parece ser todo un manejo de la inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Entonces va buscando la justificación para en cualquier momento invadir
Venezuela. Pero para ese efecto no lo ha hecho. Yo tengo la impresión que no lo ha hecho porque el mundo lo mira con no muy contento ni con mucha aceptación a la medida de esa naturaleza, porque todavía no, el mundo no se convence de esa situación. Y tampoco, ¿cierto? Imagínate que Rusia y China hoy día tampoco han dicho mucho, ¿eh? Pero sabe perfectamente que Estados Unidos mueve esa pieza y se le mueven toda una serie de otros peones y otras piezas en otros puntos del planeta que lo van a hacer que puede ser una situación muy engorrosa para Estados Unidos invadir Venezuela. Ahora, Venezuela se puede convertir en la segunda Cuba, que pueda vivir podamos vivir nuestra segunda invasión a Bahía Cochino. Es decir, podemos tener una reacción semejante en que los venezolanos, ¿cierto? Al nombre de la patria, porque en América Latina tenemos, y volvemos al tema de las mentalidades que estábamos conversando, la mentalidad de defensores de la patria, es un elemento que aglutina, que cohesiona, que permite, ¿cierto?, eliminar incluso disidencias políticas, ideológicas, en función de la defensa de la patria. Eso es algo que Sí. todos los latinoamericanos tenemos impregnado, esa idea de que tenemos que defender la patria. La patria. Patria o muerte, ¿no? No Sí, es... es como que estás queriendo decir como que le puede jugar en contra a Trump, Exacto, a Estados Unidos. exacto. Sí, sí, Entonces, creo que es algo pensable. se levanta, ¿cierto?, una posición de defensa de Venezuela y de los venezolanos, porque ¿qué es lo que dicen algunos analistas? Que Trump no invade porque está esperando que el pueblo venezolano se levante. Pero el tema central es que toda la oposición venezolana, más poderosa, más fuerte, está fuera. Tendrían que volver para poder generar un movimiento semejante Claro. al movimiento democratizador que se vivió en Brasil, que se vivió en Argentina, en Chile, en Uruguay, en los 80, para generar esa caída. Pero eso puede ser todo lo contrario. El Trump invasor puede generar una adhesión no a la figura de Maduro, sino que a la figura de aquellos que asumen la defensa de la patria. Y en este caso, el ejército venezolano. Claro. Entonces, tú puedes generar una condición de que se militarice aún más el régimen bolivariano, que en vez de ser... Porque Maduro se sostiene fundamentalmente, y esto hay que decirlo también, Maduro se sostiene fundamentalmente porque tiene unas fuerzas armadas totalmente alineadas con ellos. Que lo apoyan, sí. Que lo apoyan. Si no hubiesen querido las fuerzas armadas sacar a Maduro hace rato, lo habrían sacado, porque el poder la tienen ellos. Maduro no asienta su poder como lo asentaba Chávez en las masas, sino que lo asienta fundamentalmente en el poder militar. De ahí uno podría decir que más que una dictadura civil, es una dictadura, es un autoritarismo militar, ¿ya? Más que llamarlo, yo prefiero llamarlo autoritarismo, ¿no? Más que dictadura. No la siento así en realidad, ¿no? Es un autoritarismo militar que tiene controles, que tiene ciertos poderes que actúan también. Pero en ese sentido, Estados Unidos va a necesitar a invadir Venezuela cuando ya no logre controlar las decisiones que está tomando Putin o las que la están tomando los chinos. Cuando ya no tenga esa situación, va a recurrir a este recurso que le va a permitir, ¿cierto?, no solamente lograr cierto control económico de Venezuela, sino que también un cierto control económico y político y militar de Colombia. Y eso lo pone en una frontera directa con Brasil. Tengamos presente que Estados Unidos tiene
una gran cantidad de bases militares en la Amazonía y especialmente en lo que son los territorios colombianos. Por lo tanto, eso le permite tener también una suerte de control de Ecuador y por ende también de Perú. Y puede generar, ¿cierto?, un arco, ¿eh?, de dominio que le permita confrontar a Brasil si Brasil sigue manteniendo un gobierno progresista como el, o semi-progresista como el de Lula, ¿no? Porque también tenemos... Entonces, en ese sentido, eso le va a permitir geopolíticamente mirar desde, no desde arriba, desde el norte, sino desde el sur a Centroamérica, ¿no? Entonces va a empezar a avanzar desde abajo, pasando por Panamá, porque quiere volver a tener el control del canal, que ya desplazó, no sé si tú tienes conocimiento, pero ya desplazó la administración del lado sur y el lado norte de los chinos. Ya lo volvió a retomar compañía norteamericana. Entonces Panamá ya no le va a ser un tapón, sino que va a ser el inicio para pasar sobre Nicaragua y seguir siguiendo, porque va a contar con el apoyo de El Salvador y tal vez de Guatemala. ¿Para qué? Para aprisionar a México por el sur, no por el norte. Porque toda la discusión que se ha dado entre la Claudia Sheinbaum y el presidente Trump tiene que ver con la frontera norte, pero no con la frontera sur. Y bueno. Entonces se hace un cambio geopolítico de comenzar a tener esa situación, va a ir subiendo desde el sur hacia México, va a presionarlo en ese sentido. Y al mismo tiempo ya tú sabes que en estos días se ha generado todo un revuelo con Trinidad y Tobago, ¿eh? O sea, también está interviniendo tranquilamente, sin ningún tipo de oposición, sobre el Caribe. Sobre esas pequeñas islas que son también importantes para ir, porque nos está creando una suerte de desplazamiento geopolítico en estas zonas que le van a permitir tener control. Ahora, Milei le abrió la puerta de su casa en Argentina. El hecho de que Estados Unidos pueda tener ese control sobre Argentina también es algo preocupante. ¿Por qué? Porque acá se une otro elemento. Mira, pasamos de hacer como una suerte de análisis geopolítico de toda Norteamérica. Sí, sí. Las relaciones que tiene Estados Unidos con el ejército sionista israelita, y la forma como están ocupando o como se están desplazando en el sur patagónico, tanto argentino como chileno. Eso también es algo que a todos nos debiera preocupar, porque eso también significa un desplazamiento de este poder geopolítico militar sobre territorios que aparentemente están desocupados, pero son estratégicamente fundamentales, porque tener control del sur de tanto de Argentina como también de la Patagonia argentina, chilena, te permite tener dos controles de acceso. El control del acceso de el paso de Drake, como el del Estrecho de Magallanes, y a su vez proyectarse hacia la Antártica. ¿Qué significa eso? Significa cierres, si tú quieres, elementos de cierres que le permitan, ¿cierto?, impedir, ¿qué cosa? El movimiento de los barcos chinos. ¿Sí? ¿Cuántos barcos chinos de gran calado transitan, no por el canal de Panamá, sino transitan por el sur de Chile y de Argentina, que pasan y que son capaces de cruzar el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake? Entonces, y eso le permite a los chinos llegar a África por este otro lado, etc. Entonces, Estados Unidos ha desarrollado esta geopolítica en ese sentido, y que es de copamiento paulatino de Norteamérica, con el objeto de ser un freno para la expansión china. Que la expansión china es comercial, no es militar.
Ese es el tema. ¿Ah? Y tampoco Putin o si tú quieres los BRICS tampoco tienen expansión militar, tienen expansión comercial. Pero a Estados Unidos como la única, y insisto sobre este punto, el único poderío que tiene hoy día reconocido a nivel mundial es el monopolio de el armamentismo, de la industria armamentista y nuclear, ¿cierto? Le permitiría tener todo el continente es lo que yo he planteado en otro lugar, ¿cierto? Como la renovación 200 años después de la doctrina Monroe. O sea, América para los americanos. Sí. En ese sentido. Me permito, está muy claro y es muy interesante y es sumamente necesario tener en cuenta este posible plan del imperialismo yanqui, porque bueno, es el imperialismo, por lo tanto el plan que has descrito es absolutamente coherente con una potencia imperialista, digamos, ¿no? Y hay que estar precavido, claramente, porque en cualquier momento los yanquis pueden hacer esto acá o en cualquier otro lado, digamos, de acuerdo a las circunstancias históricas, porque lo hicieron y porque es su razón de ser. Y porque si no lo hacen, se mueren no solo como imperio, sino que como nación. Claro. Ahora, yo agregaría, no sé, algunos matices. Yo creo que Estados Unidos, particularmente a partir de la estrategia Trump, digamos, ¿no? Porque una estrategia demócrata, el dominio no lo ejercía tanto militarmente, sin despreciarlo, sino más a través de la avanzada financiera. Claro. ¿Sí? Trump es alguien que no se recuesta, el Partido Republicano, la lógica soberanista de Trump, no se recuesta tan exageradamente sobre ese costado, y sí mucho más sobre el militar, como vos claramente has dicho. Ahora, como vos lo planteaste, pareciera como que el imperialismo yanqui está en auge. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que el capitalismo de Occidente viene en decadencia, porque el capitalismo chino, o ese capitalismo chino gobernado por un partido comunista, Rusia, capitalismo Rusia, con una fuerte presencia del Estado, más India, más todo el resto de los BRICS, que viene creciendo y que viene manejando, si no es la mitad, o más de la mitad del comercio y de la producción mundial, ¿sí? Viene relegando a Estados Unidos a un lugar donde su imperialismo se viene cayendo lentamente. Obviamente es un país imperialista, que se caiga un país imperialista necesita mucho tiempo. Europa está en una crisis terminal, y ahora con la locura esta de querer posiblemente hacer una guerra a Rusia. Hace 2 días hicimos justamente otro programa dedicado a eso, y donde una de las razones que nos esgrimía Claudio Sussman, uno de los integrantes de nuestro canal, era justamente también una justificación armamentística, ¿no? Para que Rusia entable por su lado, para que Europa entable por su lado la guerra contra Rusia, ya directamente, no a través de una guerra proxy a través de Ucrania, ¿no? Pero que es el último coletazo o el último manetazo de ahogado, digamos, ¿no? Porque Europa está sumida en una crisis terrible. Trump se ha desentendido o no ha podido seguir apoyando del todo a OTAN, a Europa, porque no tiene los recursos, porque está perdiendo la guerra comercial con China. Entonces, quizás también yo le agregaría el dato que todo este plan, digamos, que vos has explicado, sea también una estrategia defensiva. Sí, yo lo dije al principio. Disculpa, yo dije que Estados Unidos era un imperio en decadencia y por esa misma razón se pone a la defensiva y va a usar toda su capacidad armamentista, que es su única industria sobre la cual establece su poder. Perfecto. Para establecer aquello y buscar
no en otros lugares, porque no los puede tener, desplazarse, como acabas de tú decir con respecto a Europa, es ocupar América Latina. Perfecto, es lo que, Y es lo por que eso tiene a quiere mano, entrar por claramente. Venezuela. Quiere entrar por Venezuela, tocar pues yo digo, tocar ya se peleó con Pedro, ¿cierto? Y de Sí, ahí mirar y observar a Brasil, sí, porque uno de los problemas que tiene Estados Unidos es cómo enfrentar a Brasil, que es uno de los principales socios de los BRIC, porque claro, Brasil, China, Rusia, ¿no? exacto. India, ¿cierto? Que son los BRIC. Entonces, ahí hay un tema, porque miró hacia el norte, fíjate, cuando miró hacia el norte, que hacia Canadá, los canadienses se enervaron, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, no, entonces tengo que, por eso también cambia y le presta atención a Venezuela. Venezuela es la puerta de entrada, si tú sí, quieres. sí, 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 No es el sí. objetivo de Venezuela en sí mismo, es una puerta de entrada. Y la excusa mayor que tiene es el narcotráfico, es la droga, pero la Sí, droga, bueno, como las armas de destrucción masiva tuvo la excusa en Irak, digamos, ¿no? por O supuesto, sea, siempre por buscan una supuesto, excusa, claro, nunca te van a decir, no, nosotros como somos el imperio te atacamos porque somos el imperio. claro, nunca va a decir, Este, totalmente digo, cierto. claro. Y otro elemento que vos no nombraste, que tiene que ver con esta posible reacción que se dé en Venezuela, Uh -huh, que le esté jugando en contra, de alguna manera está pareciendo lo que acabas de nombrar con Colombia, porque lo claro. acusa, le ataca a pescadores colombianos, incluso en el Pacífico, Uh -huh, y lo acusa a Petro. Y Petro reacciona, que Petro no había sido muy amigo de Maduro hasta ahora, lo había no, cuestionado para en sus nada. elecciones. Lula No. también lo había cuestionado a Maduro en sus elecciones, sin embargo ahora le está diciendo a Estados Unidos, no te podés meter ahí. Es que Este, esa es la política. ¿Te acuerdas cuando Estados Unidos ataca a Cuba hacia la década de los 60? Los países latinoamericanos, si bien es cierto, aceptan y expulsan a Cuba de la OEA, etcétera, pero nunca le cerraron las puertas a no, Cuba. sí, Y sí, sí. tampoco permitieron, ¿cierto?, que Estados Unidos volviera a tener una política de injerencia como la hizo, a pesar de la doctrina de seguridad nacional, a pesar Ujú. de la Alianza para el Progreso. Sí, te aceptamos, pero no, nosotros no queremos que vengan a meter. Entonces, Es como que hay límites que no se permiten todavía pasar, digamos. sí, no, no estamos, por eso las derechas nuevas, como la derecha de Milei, es tan peligrosa. Porque él es la derecha que va y le dice, yo quiero que usted me apoye y por lo tanto véngase, entre acá, yo le voy a permitir. Es lo mismo que hizo Piñera, acuérdate. No es Milei el que... Piñera cuando fue a hablar con Obama, si no me equivoco, uno de los presidentes va a hablar y va y lleva una banderita y la pone ahí una estrella al lado de la bandera, como que si nosotros los chilenos éramos como el 51 Claro. Estado. Era con Trump, si no me equivoco, era con Trump, no me acuerdo bien, pero esa actitud de, 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 de ser, sumisión, de sumisión y de ser lacayos del imperio. de ser lacayo, sí, 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 sí. ¿Ah? Entonces no sabemos cómo va a ser si es que gana Casa en Chile o Kaiser. Ujú. Kaiser dijo, yo apoyo. De los 8 en un debate, él levantó la mano y dijo, yo apoyo que al dictador Maduro lo invada Estados Unidos. Claro. Lo dijo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tipo de derecha que tenemos. Yo creo que ningún presidente anterior, por muy de derecha que fueran, de la oligarquía, habían Ujú. dicho aquello, salvo los centroamericanos. ¿Ah? Sí, 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 Somos, sí, sí, pero sí, sí, sí. en el cono sur parece que siempre había un poco más de decencia de nuestras derechas en relación. Porque fíjate que en Chile, cuando se produce el golpe de Estado, que uno de los instigadores del golpe de Estado es un dueño de un periódico, del Mercurio, que es Agustín Edwards. No es un presidente el que va a pedirle ayuda a Nixon para derrocar a Allende. Es un Claro.
es un sujeto, por decirlo así, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Pero un presidente no, ¿no? O lo hacen de una manera muy sutil, muy escondida, pero ahora no, ahora son capaces de ir como fue Milei. Explícitamente. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, el cuadro que juega Venezuela, ¿cierto? También hay que decir una cosa, Venezuela ha tenido esta constante disputa con Estados Unidos. Hemos visto cómo Estados Unidos le ha bloqueado un montón de cosas y mantiene a Venezuela también por el suelo en ese sentido. Pero América Latina siempre falla. Los demás países fallan en una cosa, en crear también una fuerza política y social que permita defender esos procesos. Claro. Cuba quedó sola en los 60, algunos apoyos por ahí, pero quedó sola finalmente. Si no hubiese sido por el apoyo de la Unión Soviética, Cuba habría... Sí. ¿Ah? Pero Venezuela se defiende sola. ¿Quiénes son los que apoyan a Venezuela? Nadie. No. Cuba, No. que son tan débiles como ella. ¿Me entiendes? Entonces, mucho más. El problema de nuestra América y de nuestros pueblos latinoamericanos es que no encerramos en nuestros propios procesos internos y no somos capaces de decir, bueno, la única forma de ayudar a Venezuela a salir de su crisis, que tiene una crisis histórica, política, etcétera, es también desarrollando esos mismos procesos acá. Bueno, lo que pasa es que los intereses de las burguesías locales, regionales, siempre están más de la mano con los intereses yanquis que con lo de los pueblos latinoamericanos, digo, ¿no? Exactamente. Por algo son burguesías. En fin. Bueno, en lo que podamos hacer, nosotros trataremos en nuestro pequeño granito de arena, trataremos de ayudar a que justamente los yanquis no se sigan metiendo en nuestros territorios y que se puedan dar procesos de liberación reales y profundas en toda Latinoamérica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que quedamos pendientes de una cosa, Guido. Nos metimos mucho en el tema de la presencia del imperialismo sobre nuestra América en estos días, en todo lo que se está desarrollando, porque cada día hay hechos y situaciones que nos van comprobando este plan. Uh-huh. Pero nos queda también discutir o analizar el planteo interno de qué pasó, esa pregunta que a mí me gusta hacer siempre, ¿qué pasó con la revolución bolivariana? ¿Dónde está el estancamiento? ¿Dónde está la bifurcación? ¿Por qué no lograron construir, a pesar de toda la situación, no logran construir un proyecto que sea iluminador, si tú quieres, para otros procesos en América Latina? Y como lo era en su momento el proceso bolivariano con otros actores como Chávez, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, te has comprometido solo a que volvamos a tener otro programa con esta pregunta. ¿Por qué se estancó el proceso de la Revolución Bolivariana? Porque eso nos va a poder explicar también, disculpa, nos va a poder explicar por qué se estancó el proceso ecuatoriano y por qué se estancó después de 20 años también el proceso boliviano. Que no son respuestas urgentes para poder pensar. Sí. Yo he dicho tres cosas. Poder pensar la revolución en América Latina. Pensar la revolución. Pensar el instrumento político para esa revolución. Y, en tercer lugar, pensar el sujeto de la revolución. ¿Quiénes son los sujetos? Porque a mí, te digo, no me basta con decir que la revolución social va a aparecer de las contradicciones entre capital, trabajo, etc. Eso puede ser cierto, pero hoy día el mundo ha cambiado mucho con relación a esa fórmula fundamental y central del capitalismo. Pero también el partido. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué pasa con los partidos de izquierda? Son los partidos de izquierda el instrumento, el partido leninista o el partido comunista, tal cual como lo pensó y lo dio en su momento Lenin, ¿no? Para hacer la revolución.
¿Y quién es el sujeto? Fíjate que hay dos situaciones, y con eso dejo a la gente enganchar. Fíjate que hay dos situaciones. La revolución ya no lo hicieron los trabajadores. Aunque suene provocador hasta el día de hoy, que hoy día es el aniversario de la Revolución Rusa, entre paréntesis, si no me equivoco, del 17, la Revolución Rusa o las revoluciones de los trabajadores son muy pocas las que se hicieron después. Segundo, las revoluciones con un sujeto amplio, como decía García Linera, que decía que el nuevo sujeto era la plebe. Tampoco hicieron revoluciones. Porque ahí tenemos el caso de Bolivia. Entonces tenemos que volver a plantearnos estas tres cuestiones fundamentales, diría yo, caballero. Bueno, son de las preguntas fundamentales de nuestro canal. Así que, y estamos todo el tiempo tratando de dar vueltas sobre eso, así que, bueno, ya te comprometo para el estancamiento de la revolución bolivariana. Me parece. Así quedamos. Bueno, gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias otra vez. Muy pronto vamos a estar de nuevo para profundizar esos temas. Íbamos a hablar 40 minutos, compañero, y ya una hora. Y suele pasar. Pero muy interesante. Muchas gracias a todos gracias. y a todas y a gracias. todos los que han escuchado y hasta la próxima. Bueno, gracias a vos. Acá nosotros decimos gracias a todos porque consideramos que la neolengua es otra de las características del imperio, digamos, ¿no? Es una de las reglas. No fueron los creadores del imperio. Bueno, sí, fueron. Lo vamos a discutir y tenemos programas en nuestro canal sobre ese tema. Varias veces ha sido tema, ¿no? Pero yo lo digo por una cosa que de repente, si tú nos dices cómo estás pensando o lo que quieres, como que, ay, este tipo no habla de, ¿cómo no? ¿Por qué no lo incluye? Tenemos que incluirlo. Es que el castellano incluye a todos. Las lenguas son una convención. Nada más que una convención. Los idiomas son una convención. Estamos creando otra convención. ¿Y por qué? Sí, pero es que eso te hace perder el horizonte, justamente. Ese es el objetivo del imperio. Pero bueno, da para otras discusiones. Ya, lo vamos a analizar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes. Y como siempre, les pido que nos pongan un me gusta, que nos difundan, que se suscriban y que nos ayuden en esta tarea que estamos encarando, que no es nada fácil, porque los algoritmos y las plataformas no van en nuestro favor. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.